viernes, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de cómo estamos como país a nivel mundial y cómo está el mundo con respecto al país en materia de números. Y en estos momentos de mucha convulsión porque se están desarrollando elecciones en algunos sectores del país y se viene, estamos a 6 días de la elección más importante, si se quiere, de medio término, que es la provincia de Buenos Aires, sobre todo para el gobierno nacional. Vamos a ver cómo terminó agosto con respecto a los números y todo este escándalo que también salpica al gobierno nacional. Siempre lo analizamos con Pablo Wende, que es periodista especializado en economía, escritor también de infobae.com, y por supuesto lo tenemos aquí, que siempre nos da algún pantallazo general de cómo viene la economía. Pablo, Mauricio te saluda, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mauricio, ¿cómo están? Acá pasados por agua en Buenos Aires, pero Santa bueno, Rosa se hizo sentir, agu- aguantando. aguantando. Digo que ¿Eh? Santa Rosa se hizo sentir, digo, la tormenta de Santa Rosa, Absolutamente, como, bien. como, como nunca y a horario además, ¿no? Justo con el calendario, pero bueno, todavía está muy feo, creo que después se va a despejar, pero un fin de semana bravo acá. Bien, arranca septiembre y analizamos lo que dejó agosto en materia de números, economía, en movimientos, en dólar. ¿Cómo estamos, Pablo? Y bueno, hay varios aspectos, ¿no? Para analizar del mes que acaba de concluir. El primero es la inflación. Ahí el gobierno estaba muy preocupado porque no hubiera un traspaso del aumento del tipo de cambio que se dio en julio. Recordemos que el dólar pasó prácticamente en un par de jornadas de 1.300 a 1.380 y venía de 1.160. Entonces ahí había mucha preocupación de que no hubiera un traspaso, el pass-through famoso, ¿no? Ujú. que mencionan los economistas, del tipo de cambio a precios. Bueno, eso se logró relativamente bien, diría yo. Agosto está terminando con un nivel de inflación en torno al 2%. ¿Sí? Todavía, obviamente, para conocer el número final tenemos que esperar hasta mediados de Ujú. septiembre, pero las consultoras privadas están calculando 2% de inflación, hubo un poco de aumento de carne en la tercera semana del mes, subieron bastante los alimentos al principio del mes, pero ya hubo deflación sobre cierre de mes. Y bueno, esto es positivo respecto a lo que estaba buscando el equipo económico, justamente que era, digamos, que no llegara la convulsión cambiaria a la calle. Y eso se consiguió. Ahora, se consiguió un precio alto. Se consiguió un precio alto. ¿Por qué? Porque las tasas de interés se fueron a las nubes con el objetivo de evitar un aumento mayor del tipo de cambio. El dólar, de hecho, el mes pasado terminó en baja, llegó a estar en 1.380 a principio de mes, bajó hasta 1.325, 1.335 y solamente al cierre de mes, en la última hora de negociación, volvió a 1.360. Estoy hablando de la rueda del viernes, ¿está Sí. bien? Pero en términos generales, digamos que el dólar se mantuvo tranquilo y la inflación eh, estuvo relativamente estable. Veníamos de 1,9 en julio, 2% en agosto, si es que se da, está bien, después de semejante suba el tipo de cambio. Pero bueno, subió mucho la tasa, lo decíamos recién, y la actividad económica da señales de estar muy resentida, Claro. ¿no? Me parece que lo más importante, la economía se amesetó a partir del primer trimestre del 2025 y yo diría que ya julio, agosto están dando señales de caída. De ¿No? Es decir, caída. claro, no sé si es para decir, bueno, esto es una recesión, porque para que haya una recesión es como que tiene que durar varios meses. Ujú. Por 1 o 2 meses de caída de actividad no podemos decir estamos en recesión, pero sí hay señales evidentes de que la actividad perdió vigor, eso no hay ninguna duda, y que hay signos claros de caída. Bueno, en julio ya la actividad industrial fue para abajo, el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica, también dio para abajo 0,7, lo comentamos la semana pasada. En agosto ya está el dato, por ejemplo, de venta de autos, Claro. ¿sí? Que era uno de los sectores más dinámicos. Venta de autos cayó 13% respecto a julio. ¿Sí? O decir, no, pero bueno, veníamos de un nivel récord, hubo un pico de venta de autos en julio, es cierto, superamos las 62.000 unidades, Ujú. en agosto se bajó 54.000. ¿Es dramático? No es dramático, pero lo que se demuestra ahí es que hay sectores que venían muy fuertes, muy sostenidos, sobre todo por la reaparición del crédito, Ujú. y que están perdiendo ese vigor, ¿no? Digamos, esa tendencia positiva. Otro sector que viene muy bien, por ejemplo, en julio hubo récord
de venta de departamento, de compra-venta de departamento, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, con mucho crédito hipotecario. Ahora resulta que el crédito, bueno, se está mesetando también, porque con esta tasa de interés, más la política del Banco Central de aumentar fuerte los encajes de los bancos, la verdad es que los bancos no tienen más plata para prestar. Claro. ¿No? Este famoso apretón monetario, lo que está haciendo es que no haya mucha inflación, están logrando ese objetivo, pero la actividad económica se ve muy resentida, ¿no? Después faltan que salgan todas las cifras de agosto, pero la señal es esa, ¿no? Hubo un pico de actividad en febrero-marzo, después un amesetamiento hasta junio aproximadamente, y ya julio y agosto hay una caída clara, ¿no? En la actividad económica en términos generales en casi todos los sectores, casi que no se salva nadie, y yo, digamos, me animaría a proyectar que los últimos meses del año van a ser bravos. Van a ser, Sí, independientemente del resultado electoral. y bueno, lo que pasa es que las elecciones son a fin de octubre, Claro. o sea, todavía tenemos 2 meses, digamos, que son largos, ¿no? Tenemos 2 meses largos por delante hasta las elecciones, y después la cosa tampoco uno ve que la tasa de interés vaya a disminuir de manera drástica casi de la noche a la mañana. Entonces me parece que tenemos varios meses por delante difíciles. Bueno, después se verá cómo se arma el gobierno, qué pasa con el gabinete. Seguramente va a haber un relanzamiento del plan, habrá que ver si hay o no medidas estructurales, hay que ver dónde queda parado el gobierno después de las elecciones. Claro. Y con respecto al mundo, digo, balanza comercial, ¿cómo estamos en estos primeros 6 meses o en este primer cierre de semestre? Mira, ahí hay que ver un poquito, vos hablabas antes del dólar, la balanza comercial ya tuvo un par de meses un poco mejores, o sea, hubo, digamos, el último dato de junio fue positivo, hubo aumento o sea, hay aumento de las importaciones habían subido mucho y después se están amesetando parcialmente, ¿por qué? Porque no hay tanto consumo. Entonces, el que decía, yo importo porque está barato, porque hay acceso al tipo de cambio, y no hay tantos problemas como había antes, todo el mundo se puso a importar, después se dan cuenta de que no hay demanda. Entonces, la importación es como que se amesitó un poco, y la exportación está dinámica, porque fue un buen año para el agro, un muy buen año para la energía. Entonces, todavía se sostiene la balanza comercial. No va a ser lo mismo que la del año pasado, que fueron casi 20.000 millones de dólares superavitarias, pero este año vamos a estar entre, no sé, 5 y 8.000 millones de dólares de superávit comercial. Por ahí 8.000 es mucho, pero digamos 5.000 millones de superávit comercial vamos a tener. No, no alcanza, no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Y ahí volvemos del tema de los grandes números a lo que está pasando cotidianamente. Sigue habiendo mucha demanda de dólares de parte del público. O sea, se abrió el cepo en abril. Después de la salida del cepo, mucha gente, la mayoría dijo, bueno, quiero ver si puedo comprar dólares. Y probó. Entonces, los primeros días de la apertura del cepo hubo mucha demanda de dólares. Lo que pasa es que eso nunca se frenó. Uno decía, bueno, son los primeros días. La gente quiere ver si es cierto que se abrió el cepo y puede ir al banco con un clic en la app del banco y comprar dólares. Bueno, sí, se pudo. Y la verdad que eso no se frenó nunca. Y el dato de julio que se conoció el viernes, que publicó el Banco Central en su informe cambiario, lo que muestra que hubo un récord de demanda de dólares, ¿no? En julio se compraron 3.000 millones de dólares en los bancos y se enviaron al exterior otros 2.700 millones. O sea, vos hacer la cuenta, decís, che, 6.000 millones de dólares. Que aparte Prácticamente. las empresas no están, las empresas todavía tienen cepo, esto es solamente particular y privado. Particular, todo particular. Algunos dicen, sí, en realidad lo que se envía al exterior son dueños de pymes o ejecutivos que lo que hacen es, bueno, sacan la ganancia de la empresa y la envían al exterior. Entonces hay filtraciones, ¿no? Del cepo a empresas. Pero digamos, desde que se abrió el cepo hasta julio, que es el último dato, se demandaron 14.000 millones de dólares. Son cifras muy grandes, que plantean la duda, bueno, ¿cómo sigue esta película? Porque se puede bancar tanta presión cambiaria. ¿Qué contestan del gobierno? Dicen, no, a nosotros no nos preocupa, porque en realidad no estuvimos vendiendo dólares, porque hubo algunas cosas que decían, no, se están vendiendo los dólares del Fondo Monetario. Nos prestaron 12.000 y tuvimos que vender 14.000. No, ahí lo que explica el gobierno es esta demanda de dólares del público la satisface la oferta. Por ejemplo, el campo o la energía. Bueno, en parte es cierto, es así, no hubo venta de dólares del Tesoro,
pero son números preocupantes. O sea, el tema es, bueno, ¿es sostenible que haya tanta demanda permanente de dólares o esto se va a tranquilizar? Ahora, Es difícil que se tranquilice en el corto plazo, ¿no? no, Hasta por supuesto, la elección es complicado. por supuesto, digo, ahora esos 12.000 millones era para engrosar reservas, y hoy ¿cómo estamos con las reservas? Bueno, las reservas subieron. ¿Se acuerdan que pasamos a un pico de 42.000 millones de dólares? Ujú, Ese fue el máximo. El gobierno decía, ahí vamos a tener 50.000. Nunca llegamos a 50.000. ujú. Nos quedamos paraditos ahí en 42.000 y ahora retrocedieron. Hubo una caída de reservas hasta el viernes se perforaron los 40.000 millones. O sea que desde que llegó el último desembolso del fondo, que llevó las reservas a 42.000 millones hace un mes, cayeron 2.000 millones. ¿Por qué caen? Y ahí me gustaría detenerme un segundo. Primero, porque Argentina sigue pagando deuda y la paga con dólares. Entonces eso directamente impacta en las reservas de manera negativa. Pero además, hubo ventas en los últimos días del Tesoro en el mercado. Yo te decía que la respuesta del gobierno es el Tesoro no vendió. Bueno, no vendió en los primeros meses. Ya en agosto sí hubo venta del Tesoro en el mercado. Es parte, digamos, el gobierno hizo todo lo posible para que el tipo de cambio no suba y no se acerque al techo de la banda cambiaria, que es 1.460 más o menos, ¿no? Ahora estamos en 1.360. ¿Qué hizo el gobierno para que no suba el dólar? Subió mucho la tasa de interés, le dio mucho premio al que se queda en pesos y no compra dólares, vendió mucho dólar futuro, ¿está bien? Como una manera para los que dicen, no, para mí el tipo de cambio sube, bueno, o los importadores que necesitan asegurar su tipo de cambio, vendió mucho dólar futuro, más de 6.000 millones de dólares de contratos abiertos, y en los últimos días no le alcanzó ni con la tasa ni con el dólar futuro y salieron a vender dólares en el mercado contado. ¿Qué dólares se vendieron? Según explican desde el equipo económico de una manera, digamos, muy superficial. Bueno, ¿se acuerdan que hubo compras en bloque por parte del Tesoro a partir de junio, julio, por pedido del Fondo Monetario? Ahí se habían comprado cerca de 1.500 millones. En las últimas 2 semanas de agosto se vendieron cerca de 150 millones en el mercado, ¿sí? Para contener la presión cambiaria. O sea que también está habiendo venta del Tesoro. Lo que se defiende el gobierno es que dice, no, los dólares del fondo se los dimos al Banco Central. Los tiene el Banco Central, no se tocaron. Hay un acuerdo implícito con el fondo que esos dólares no se tocan, Ujú. no son para usar, sino que son para mostrar que hay más reservas y fortalecer justamente al Banco Central, pero no es para rifárselo en el mercado cambiario. Entonces dice, bueno, nosotros compramos 1.500, vendimos 150. Creo que toda esta dinámica se va a profundizar esta semana, Ujú. porque el domingo hay elecciones en la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces ya con elecciones en la provincia de Buenos Aires la cosa se pone compleja, va a haber hay mucha Ah, incertidumbre, ¿no? Hay mucha inquietud por el resultado de esta elección. Es una suerte de paso la claro, elección en la provincia de Sí, Buenos Aires y en ese contexto la demanda de dólares va a aumentar. claro, y tenemos dos termómetros, el 6 de septiembre, bueno, el 7 de septiembre o 6 de septiembre, que es el próximo domingo, después las de octubre. Digo, ahí el gobierno tiene dos termómetros, ¿no? Totalmente, por eso yo decía, a mí me da la impresión, así como en su momento había paso y después elección general, Sí, pero ya toda la energía estaba puesta en la paso. Sí, pero ¿por qué en la paso? Si la elección de verdad es en octubre, se vota en octubre, esto es como un simulacro. tal cual. Lo de la provincia de Buenos Aires es parecido, porque ¿qué se está eligiendo? Legisladores para la provincia. Es decir, no me cambia la historia, que es un tema provincial, un tema casi municipal, entre comillas. Sí. No, bueno, pero te está marcando el rumbo que pueden tener las elecciones de cara a octubre, porque la provincia de Buenos Aires es el principal distrito del país. Si el gobierno consigue una elección razonable, pierde por poquito, bueno, la posibilidad de tener una gran elección en octubre es muy importante. Si la distancia es alta, es grande, y se complica conseguir un buen resultado en Ujú. octubre. En el medio de todo, ya lo sabemos, ¿no? Está el escándalo de los medicamentos, Sí. eso genera más incertidumbre porque no se sabe cómo va a reaccionar el electorado. Aún dice, va a haber votos que cambian, perdón que me meto en temas Sí, políticos, sí, ¿no? sí, Pero está bien. es imprescindible. Digo, va a haber gente que iba a votar a la Libertad Avanza y termina votando a Fuerza Patria, y parece difícil, pero va a haber mucha gente desencantada que diga, yo no voy a votar, Exacto. pensaba votar a los libertarios, pero no, claro. ahora no quiero. Hay que ver el porcentaje de votación, ¿no? Creo que el protagonista de estos últimos Eh, comicios es la baja participación. Totalmente, totalmente. Hay muchos que van a decir, o no voto, no voy a votar, o voto una tercera fuerza. Y ahí el gobierno se puede ver resentido, ¿no? Entonces, todas esas dudas que tenemos todos se van a plantear. Cuando pasa esto, el mercado cambiario se ve
afectado y piensen que a partir de hoy se empiezan a pagar los sueldos. Entonces la gente va a tener un poquito más de plata en el bolsillo y seguramente esta semana muchos digan, che, yo me dolarizo, sí, ¿no? A la espera de esta elección clave, compro dólares, me quedo tranquilo y bueno, esto va a obligar al gobierno a vender más dólares del tesoro, a tal vez subir más la tasa de interés. Yo usaba una figura, en los últimos días usaba una figura deportiva o futbolera para entenderlo, ¿no? Lo que está pasando. Es como que el gobierno se colgó del travesaño. ¿Vieron esos partidos que están bravos? Y dice, che, quiero llegar al final del partido, quiero mantener el 0-0, me cuelgo del travesaño, vamos los 11 abajo, no me importa cómo, pero que no me metan un gol. Y yo creo que Caputo y todo el equipo económico dicen, no me importa cómo, dejamos de lado toda la ortodoxia, todos los preceptos liberales y hacemos todo lo que hay que hacer para que el dólar no se dispare, claro, y vaya al techo de la banda. Entonces, están todos colgados del travesaño, aguantar. ¿Cuál es el problema? Que todavía no estamos en los últimos 5 minutos de partido. Que uno dice, che, me cuelgo del travesaño, pero faltan 5 minutos, aguanto. Yo creo que todavía estamos en los 30 minutos del primer tiempo. Entonces todavía falta que termine el primer tiempo y todo el segundo tiempo. Entonces puede dar resultado, pero es complicado, ¿viste? Ese es un momento así, donde hay que aguantar que el tipo de cambio no se dispare, que la actividad no se resienta demasiado y llegar hasta octubre. Y en octubre sí tratar de conseguir un muy buen resultado electoral y bueno, que eso le permita al gobierno relanzarse. Ahora te pregunto, y ya como para ir dándole un cierre, sobre todo más de opinión, más que basado en datos, que también tiene que ver con los datos, digo, independientemente de la elección, el modelo económico, desde la cabeza de Milei con Caputo y demás, ¿se modifica? ¿Se podría llegar a modificar o es intransigente que eso no se toque? A mí me parece que el modelo económico que ellos tienen en la cabeza es imposible, o sea, no se va a modificar. Me parece que la línea está totalmente definida. Después, por supuesto, hay que dar otros pasos, pero no es que va a haber un volantazo, ¿no? O sea, ¿cuál es el modelo? El modelo es, vamos a un superávit fiscal. A como dé lugar. A como dé lugar, el superávit fiscal es totalmente inamovible, no se toca bajo ningún motivo. Es más, no solo no se toca, sino que el acuerdo con el fondo dice que el superávit fiscal tiene que aumentar el año que viene. O sea, se redobla la apuesta por el superávit fiscal, porque el entendimiento es que el superávit es lo que permite dejar de financiar al Tesoro con emisión monetaria, es decir, se elimina la emisión monetaria para financiar el Tesoro a partir del superávit fiscal, y eso es lo que permite bajar la inflación. Y la baja de la inflación es clave para todo lo demás, ¿no? Baja la inflación, mejoran los salarios, y bueno, hay un clima de estabilidad que va a permitir que haya más inversiones. Esto es un poco la temática general. Y después, obviamente sí hay un relanzamiento a partir de octubre que tiene que ver con algunos cambios de gabinete y con reformas estructurales. Acá hay que bajar impuestos, hay que reducir la carga sobre el sector empresario, hay que hacer cambios en el mercado laboral para que sea más fácil contratar. Y bueno, hay que establecer una economía que permita recibir más inversiones, cosa que hasta ahora llegó a cuentagotas. Por supuesto, vaca muerta, hay sectores que sí han recibido muchas inversiones, el litio, la minería en general, hay otros que no tanto. Entonces hay que tratar de que empiece a haber más inversiones. Y la frutilla del postre, ¿cuál es? Bajar el riesgo país, que Argentina vuelva a financiarse en los mercados y no necesitar usar más reservas para pagar la deuda. Yo diría que ese es el gran objetivo de cara a fin de año y al primer trimestre del año que viene. ¿Y algo es decir, no hay cambios. Yo te diría más que cambios, una profundización de lo que se viene haciendo, pero bueno, tiene que acompañar la política y tiene que haber un resultado electoral en octubre. Y algo que pide también la sociedad es los servicios, bajar los servicios. Digo, todos los meses aumenta la nafta, las prepagas, la obra social. Es como que la luz, el gas, el agua, digo, todo aumenta y creo que la gente está pidiendo eso como para revalorizar el poder adquisitivo también. Y bueno, ahí, mira, es muy importante esto que me preguntás, por ahí podemos hacer alguna otra charla con esto, ¿no? Sí, pero claro. vos sabés que ahí hay una medición que se llama el ingreso disponible, lo hace la gente de Empiria, ahí está Hernán Lacunza, el ministro de Economía, y lo que dice Lacunza es lo siguiente: es cierto que los salarios mejoraron, es cierto que los salarios le están ganando la inflación, lo que pasa es que una porción creciente del salario va a pagar servicios. Claro. Entonces, cuando la gente va al supermercado, que es lo que vemos en la cifra de consumo masivo, dice, che, no, ya me gasté la plata en la tarifa de luz, la tarifa de gas, en las expensas, en el alquiler, en una prepaga, y cuando tengo que ir al supermercado ya no me alcanza. Este es el drama que está viviendo hoy la Argentina. ¿Pueden bajar los servicios? Y
es un tema, ¿no? Yo creo que en el caso de las tarifas de luz y de gas, la mayor parte del ajuste ya se hizo. Sí. Entonces, uno podría esperar que el aumento a partir de ahora sea igual que la inflación. De hecho, en los últimos meses ya no está aumentando más. Básicamente va con la inflación. El resto de los servicios sigue aumentando por encima de la inflación. En algún momento van a tener que frenar porque la gente se va a bajar y no va a querer seguir contratando la prepaga, no va a poder mandar al nene al colegio, etcétera, ¿no? Pero claramente, servicios sigue aumentando más que el promedio de la inflación. Bien. Y el salario lo sufre. La próxima semana analizamos lo que dejó la elección y vamos a seguir tocando el tema de servicios para ver cómo podemos dinamizarlo en la economía cotidiana. Pablo, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y, como siempre digo, la verdad que vale la pena escucharlo. Pueden seguir en las redes sociales como Pablo Wende. Ahí recién estaba viendo lo que hablabas con Carlos Pérez. Hay medidas rústicas pero efectivas para frenar el dólar. Bueno, también nos quedan como temitas ahí como para analizar. Así que te mandamos un gran abrazo y buena semana. Igualmente, buena semana. Hasta Gracias. luego. Pablo Wende, consultor económico, periodista del diario Infobae, pero por supuesto todos los lunes nos ayuda a pensar un poco más en la economía. Hasta las 9 vamos con noticias, tenemos pausa, ¿no? Hasta las 9 vamos con noticias, 8 de la mañana, 3 minutos, pausa y ya regresamos.